Dios los bendiga, amados hermanos. Aquí su hermano Alejandro, compartiéndoles una palabra de parte de Dios en este 7 a las 7. El título de esta palabra que el Señor puso es caminar en integridad con Él. Si nosotros caminamos en integridad con Él, aquí en un pequeño reflexión que estaba teniendo, si nosotros caminamos en integridad y ponemos nuestra confianza en Él y no en nuestras fuerzas, dice que Él nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Cuando la palabra del Señor nos enseña que nosotros como hijos de Dios podemos hacer las cosas a nuestra manera también, porque Él nos ha dado una voluntad propia. Pero si nosotros decidimos caminar en integridad con Él, entonces Él nos va a respaldar en todo lo que hagamos, amados hermanos. Y quiero compartirles lo que dice Proverbios 2, 5 y 6. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros comenzamos a caminar en integridad, amados hermanos, sabemos que le vamos a dar la espalda a las cosas que no le agradan a Dios. Le vamos a dar la espalda al pecado. Le vamos a dar la espalda a los deseos de la carne. Y como dice aquí, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. En el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si nosotros comenzamos a caminar en integridad con Dios, Él dice que nos va a mostrar lo que no le agrada a Él. Y a través de eso nosotros vamos hallando el conocimiento de Él. Y dice, porque Jehová da la sabiduría. Y cuando lo comenzamos a hacer, Él nos va a dar la sabiduría para poder salir de todo ese tipo de problemas en los que tal vez ya nos metimos, en los que ya no sabemos qué hacer, amados hermanos. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si comenzamos a caminar con integridad, entonces nosotros vamos a poder, a través de nuestras palabras, vamos a poder resolver ciertas cosas que nosotros... Quiero ponerte como ejemplo esto, amado hermano. Si nosotros en la casa estamos acostumbrados a que como no estamos en la iglesia nos comportamos de una manera diferente, entonces tal vez hemos lastimado el corazón de nuestro hijo, nuestros hijos, la esposa o el esposo. Pero aquí, como dice en esta parte de la palabra, dice, cuando nosotros comenzamos a caminar con integridad, a nosotros como varones nos dice que vamos a empezar a entender el temor a Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Recordemos que en el libro de Efesios 5, del 20 al 23, nos habla que dice que las mujeres deben de servir a sus esposos como les sirven al Señor. Y más adelante, cuando nos toca a nosotros como varones, nos dice la palabra de Dios, dice, y el hombre, dice, debe de amar, cuidar y respetar a su esposa. Y no solamente eso, amados hermanos, dice, sino estar dispuesto a dar su vida por ella, como lo hizo Cristo por la iglesia. Entonces nos damos cuenta de que comenzamos a entender que por el temor al Señor comenzamos a cambiar nuestras actitudes. Aplicamos el conocimiento de Dios y comenzamos a amar a esos seres amados, a tratar de sanar esas heridas que nosotros mismos les provocamos a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras o de nuestros hechos, amados hermanos. Y ahí es cuando vamos a comenzar a aplicar la sabiduría de Dios y de nuestra boca va a venir el conocimiento y vamos a poder hablar palabras que traigan sanidad, que traigan
ese aliento que necesitan a veces el ser amado, nuestros hijos, y vamos a tener la inteligencia para poder que cuando estemos a punto de explotar podamos cerrar los ojos y decir, Señor, ayúdame, porque tú sabes que estoy a punto de explotar. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 40:29, dice, porque yo te voy a dar fuerzas cuando tú ya no tengas ningunas. Y eso es lo que Dios nos está enseñando, que si comenzamos a caminar en integridad, Él nos va a ir dando los pasos, nos va a ir dando la sabiduría, nos va a ir dando las fuerzas que necesitamos. Y aquí en el libro de Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y dice, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos, y no tú te conviertas a ellos. Aquí nos dice la palabra de Dios muy claro, amados hermanos, que si nosotros, dice, si nosotros nos convertimos de nuestros malos hábitos, de nuestras malas acciones y reacciones, dice que entonces Él nos va a restaurar y delante de Él vamos a estar. Y si sacamos, dice, lo precioso, porque déjame decirte que hay algo hermoso dentro de cada uno de nosotros, amado hermano. Aunque el enemigo a veces ha querido hacernos creer que no, hay algo hermoso dentro de ti. Y así lo dice el Señor. Dice, si entresacares lo precioso de lo vil que te has comportado, dice, entonces serás como mi boca y ellos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus vecinos, dice, se van a convertir a mí y no tú te vas a volver como ellos. ¿Por qué? Porque estás caminando en integridad. Dice, y aquí nos dice, en la escritura dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí la escritura nos enseña que aprendemos a depender de Él. ¿Cómo? Solo le entregamos todo, amados hermanos. Y quiero compartirte una última cita, amado hermano. Miqueas 7:19 dice, tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Lo único que nos está diciendo, camina con integridad conmigo y yo te restauraré. Camina con integridad conmigo, dice, y yo tendré una vez más compasión de ti. Perdonaré tus culpas, perdonaré todos tus pecados y los arrojaré a lo más fondo del mar y no me acordaré nunca más de ellos. Dios los bendiga, amados hermanos.